Buenas tardes, macondes latinoamericanos, buenas noches en España. Un día más volvemos al formato grabado, porque en este caso yo estaré de nuevo volando en dirección a ese continente al que tanto amamos. Por eso, lo primero es agradecer a mis compañeros y a mi jefe, que es Leandro, su disponibilidad y flexibilidad para poder grabar este programa unas horas antes de mi marcha. Además del formato grabado, también hoy volvemos al formato de los tres locos hablando de sus temas con Leandro y Marco, y sin más invitados volveremos a los formatos habituales sin duda, pero bueno, hoy las cosas se han dado así. Espero que saquemos adelante un programa que les guste a todos y todas, y desde luego los temas de hoy difícilmente podrán ser más interesantes. Primero hablaremos de la tregua decretada en Gaza, que más o menos se mantiene al día de hoy. Según organizaciones internacionales, el alto el fuego se mantiene vigente en gran medida. Esa es la expresión textual empleada por la Agencia para los Refugiados de las Naciones Unidas. Mientras tanto, aquí en Madrid, Israel ha retirado a su embajadora de España en protesta por las declaraciones de Pedro Sánchez, que pidió básicamente que Israel respete los derechos humanos. Vamos a analizar sus declaraciones. Hablaremos también de la consulta popular que se va a llevar a cabo en Venezuela para determinar si la población considera que el territorio en disputa, conocido como el Esequibo, le pertenece a la República Bolivariana o a Guyana, aunque no resulta difícil imaginarse el resultado de esa consulta. La pregunta ahora tiene más importancia por los hallazgos de yacimientos de petróleo por parte también de ExxonMobil, sus intereses en esas aguas territoriales. Y por último, no nos olvidamos de Javier Milei, más teniendo a Marco Teruggi. Vamos a hablar de las primeras decisiones como futuro mandatario de Argentina. La verdad es que cuesta hasta enunciarlo, lo de futuro presidente de Argentina. Veremos, bueno, cuáles han sido las elecciones que está llevando a cabo Macri, en realidad no, perdón, Milei, para conformar su futuro gobierno, aunque bien podríamos decir Macri porque, bueno, ya verán por qué. Milei devuelve, parece ser, el favor que le hicieron los macristas con su apoyo. Empieza a desdecirse de todo lo que dijo, de algunas cosas que dijo sobre ellos en campaña, y bueno, da una idea de lo poco revolucionario que va a ser ese ejecutivo. También recordarles que hoy murió Henry Kissinger, una noticia nada menor para esta región latinoamericana. Y bueno, no tengo aquí nada para celebrarlo, pero bueno, ya lo comentaremos ahora también. Bienvenidos a Macondo y arrancamos. Buenas noches, Ina. Buenas noches, Marco. Buenas noches, Ina. Buenas noches, Marco. Había perdido yo la señal de Marco, pero ahora lo veo de nuevo. Efectivamente, hoy falleció Henry Kissinger. No lo íbamos a tratar, obviamente, en el programa, ni siquiera falleció en el día de hoy. Lo que podemos decir de Henry Kissinger en América Latina es todo desastroso, es todo dramático, no solo en América Latina. En realidad su papel en la política exterior de los Estados Unidos en todo el mundo fue impresionante, y sus responsabilidades se van hasta la guerra de Vietnam, pero incluso en el Uruguay hay documentos desclasificados que se conocieron hace unos años, que demuestran que Henry Kissinger intervino en las elecciones uruguayas en 1970 para evitar el triunfo de la izquierda. También tuvo su intervención en el golpe de Estado. Bueno, fue el, el hacedor intelectual del golpe de Estado en Chile, y un poco el coordinador del Plan Cóndor. La verdad que lo que puedo decir de Henry Kissinger es que si no había mal que dure 100 años, Henry Kissinger sí duró 100 años y falleció hoy. No soy una persona capaz de celebrar muertes, pero realmente su legado es un legado de muerte, de dictaduras, de desapariciones en todo el continente, y bueno, eso no podemos soslayarlo. Vamos a empezar hablando de Venezuela. Eh, este, Te perdí de nuevo la señal de Marco. Sí, No sé Marco bien. Teruggi, de hecho, está en Venezuela y era muy buena oportunidad para hablar de esa consulta que se va a realizar, pero parece ser que la señal allá donde se encuentra Marco en estos momentos está bastante floja, así que bueno, vamos a ver si sacamos adelante esto nosotros, y Marco, a medida que pueda, pues se va conectando. Bueno,
Lo primer tema que tenemos para hablar, Ina, es justamente que este domingo se va a realizar el referéndum convocado por el gobierno venezolano este domingo 3 de diciembre, donde más de 20 millones de venezolanos están convocados a votar, a responder 5 preguntas que tienen que ver sobre la Guayana Esequibo, del Esequibo más bien. Como ya tratamos en este programa, y quizá muchos de ustedes sepan, ese territorio, el territorio de la Guayana Esequiba, es un territorio en disputa desde hace más de un siglo, ¿sí? Es un territorio de unos 200.000 kilómetros cuadrados al oeste del río Esequibo, que hoy está bajo jurisdicción de Guyana, pero es un límite contestado. En 1899, cuando todavía Guyana era una colonia británica, hubo un laudo, el laudo de París, con respecto a la frontera, donde un representante de Venezuela, que en realidad era Estados Unidos ejerció como representante de Venezuela, bien producto de la doctrina Monroe, y el gobierno británico, era un acuerdo que fue en París, decidieron que eso le pertenecía a Guayana, a territorio todavía británico, y no reconocían entonces los límites de la que consideraba Venezuela, que era hasta donde llegaba la capitanía de Venezuela. Ahora bien, muchos años después se descubrió, a partir del legado de uno de los jueces del Acuerdo de París, que al morir ordenó que se publicara, se reveló que varios de esos jueces, sobre todo los jueces de procedencia británica, en lugar de actuar como neutrales, actuaron a disposición del gobierno y organizaron un fallo para perjudicar a Venezuela sin considerar las pruebas, lo cual suscitó un escándalo internacional que se terminó saldando en un acuerdo en Ginebra en el año 1966, ¿sí? Donde se establece una especie de hoja de ruta de negociación para definir ese límite contestado y se reconoce que Venezuela tenía razón en contestar el Acuerdo de París de 1899. Ahora bien, en este momento lo que sucede es que en ese territorio, durante mucho tiempo simplemente un territorio contestado, pero que ahora se reconoce que tiene riquezas minerales y sobre todo petroleras muy grandes, Guyana no solo quiere asumir, tiene el control y quiere mantener ese control, sino que ya está tomando medidas como licitar prospecciones petroleras, entregar a empresas, sobre todo estadounidenses, la posibilidad de entrar en esas reservas petroleras y extraer petróleo, y Venezuela puso el grito en el cielo diciendo a Guyana, por favor, no hagas eso, que estaría violando los acuerdos del año 1966. Tenemos que seguir negociando a ver cómo se resuelve esto de una manera civilizada, porque recordad que Venezuela considera que eso es parte de su territorio y en realidad le asiste razón histórica. El control lo tenés vos por un acuerdo fraudulento, ¿sí? Trucho, fraguado en 1899, que ya fue revelado que era trucho. Pero Guyana no se detiene, tiene además el apoyo de Estados Unidos y logró que la Corte Internacional de Justicia asuma competencias sobre algo que Venezuela considera que la Corte Internacional de Justicia no tiene competencias porque ya hay un acuerdo respetado y anotado en la ONU, que, como decía, es el Acuerdo de Ginebra. Entonces, Venezuela tomó una decisión, el gobierno venezolano, que es decir, bueno, vamos a consultar al pueblo venezolano. Y este domingo 3, el pueblo venezolano tiene que responder 5 preguntas. Las preguntas que hace el gobierno venezolano, Ina, si querés explayarte sobre esto, porque yo puedo seguir, porque es un tema que me No, no, parece no, sigue con las atrapante. preguntas. A mí me parece importante. Las preguntas que hace el gobierno venezolano provocaron que el gobierno de Guyana pidiera a la Corte Internacional de Justicia que lo detenga, ese referéndum, ¿sí? Porque se considera amenazada. Ahora bien, ¿cuáles son las preguntas que hace el gobierno venezolano? El primer, la primera pregunta que hace el gobierno venezolano y que creo que concita como el respaldo de todo el pueblo venezolano es, bueno, ¿estás de acuerdo? La estoy citando de memoria, las podemos buscar acá textualmente, pero ¿estás de acuerdo en que el límite de 1899, o sea, el acuerdo del 89 es fraudulento y Venezuela tiene que por todos los medios lograr reconquistar la soberanía sobre ese territorio?
Después hay preguntas vinculadas con el acuerdo del 66 para reconocer que si el pueblo venezolano considera que esa es la hoja de ruta, y también una pregunta donde se establece si para el pueblo venezolano debe o no la Corte Internacional de Justicia tener competencia sobre esto. Son 5 preguntas, ¿sí? Pero estas son como las más importantes. Y lo que se espera es una gran afluencia de ciudadanos venezolanos a votar el domingo diciendo claramente que el Esequibo es venezolano, que hay que agotar todos los medios para retomar la soberanía sobre ese territorio, además que la Corte Internacional de Justicia no tiene competencia, lo cual sitúa el litigio en un punto, digamos, lo sube de nivel. No sé qué opinás vos sobre esto, Ina. Sí, Pero efectivamente, a mí me parece importante mencionar eso, el papel de la Corte Internacional de Justicia, que es el organismo al que se dirige Guyana cuando resulta que en esas aguas hay recursos que podrían convertirla de un país que básicamente exportaba arroz en una potencia petrolera, que estamos hablando de 11.000 millones de barriles, lo cual la convertiría en una potencia, en un país que per cápita produciría más petróleo, más incluso que países como Kuwait o Emiratos Árabes Unidos. Entonces, ¿qué hace Guyana cuando se descubre eso? Pues se dirige a la Corte Internacional de Justicia, que a su vez y lo hace unilateralmente, que eso me parece muy importante de remarcar. La Corte Internacional de Justicia, a su vez, se declara competente para juzgar ese caso, pese a que Venezuela dice claramente que yo no reconozco la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia. ¿Qué es lo que cabe esperar? Obviamente que el pueblo venezolano se pronuncie y, bueno, efectivamente manifieste que el territorio de Guyana es venezolano y que el sol de Venezuela nace en el Esequibo. ¿Qué es lo que también cabe esperar? Que el fallo de la Corte Internacional de Justicia, que parece ser que va a salir en breve, pues le va a ser favorable a Guyana, porque aquí tenemos a Guyana, Estados Unidos, que también está con las visitas, que si las maniobras militares conjuntas, que si vamos a hablar de la defensa, de repente hablan de la defensa, están los intereses también de ese lado de ExxonMobil, está la Organización de los Estados Americanos y Luis Almagro diciendo que dejen a Guyana abrirse a las inversiones, y bueno, y por otro lado tenemos a una Venezuela que es bastante difícil de tratar porque siempre patalea y recuerda que es un país soberano, que tiene soberanía, que no, y bueno, está bastante claro cuál va a ser el desenlace de eso, lo cual obviamente no quita que tengamos que hablar de este diferente territorial. ahí ha vuelto Marquito. Me queda solo mencionar, Marco estaba mencionando las preguntas y no estaba haciendo un análisis de lo que puede llegar a suceder. Hay 2 preguntas que todavía no había mencionado, pero que también tienen una importancia crucial. Una es la quinta pregunta, donde Venezuela le está preguntando a la población si estaría de acuerdo con que empiece un plan acelerado de integración de la Guyana Esequiba a Venezuela, lo que incluiría el otorgamiento de ciudadanía y documentos de identidad a la población que vive ahí, ¿sí? De hecho, eso sería conforme al acuerdo del año 1966. Pero además, le preguntan en la cuarta pregunta a la población venezolana si también estarían de acuerdo en, por todos los medios, evitar que se concrete la voluntad de Guyana de disponer unilateralmente de ese mar territorial que hay que definir a quién pertenece, que es básicamente donde se estaría extrayendo el petróleo. Tanto en la primera pregunta sobre el acuerdo, sobre el laudo de 1899, como en la cuarta sobre la disposición a utilizar el mar no delimitado todavía, está incluida esa expresión por todos los medios, que es lo que usa Guyana para decir, bueno, ¿qué estás diciendo? Y acá vamos con nuestro amigo Marco Teruggi, amigo y gran periodista y analista, que además se encuentra en Venezuela. Marco, ¿qué está diciendo el pueblo venezolano en el caso de aprobar estas preguntas por todos los medios? Leandro, Ina, querida audiencia de Macondo, primero preguntarles cómo me escuchan.
¿Todo bien? ¿Se Bien. escucha bien? Escuchamos, más o menos, pero bueno, se va a Bueno, entender y se va a perdonar. bueno. Y ahí te dejamos de escuchar. Y sí, Nos quedó como una foto carnet de Marco acá en el programa. La gente va a decir que este problema, bueno, está en el territorio, está como transmitiendo desde el lugar de los hechos con las dificultades que eso tiene, pero ya se va a lograr conectar. A mí estas preguntas, que creo que es la que pueden hacer dudar a una parte de la sociedad venezolana. Estamos de acuerdo, Ina, que la mayoría, que va a haber una votación importante y que por supuesto el pueblo venezolano va a votar muy mayoritariamente a favor de estas preguntas. Pero hay una parte, sobre todo me imagino una parte opositora o una parte que mira este tema de una manera un poco más, diciendo, bueno, ¿qué significa con todos los medios? ¿Nos pone eso en un escenario bélico con Guyana? No creo que Venezuela esté planteando nada de ese tipo. No hay ningún antecedente dudo de mucho. incursión militar venezolano en territorio ninguno, ninguno. Y eso que este enfrentamiento lleva 100 años. Lo que sí está marcando es la disposición del Estado venezolano a actuar con firmeza, es decir, dejar claro que no va a aceptar de ningún modo que Guyana actúe de manera unilateral sobre un territorio que consideran no, que de acuerdo a la historia pertenece a Venezuela y que en realidad pertenece a Guyana a partir de un laudo fraudulento. Es una situación muy compleja, es una situación muy compleja, Es una pero situación muy compleja, pero lamentablemente, o no para Guyana, obviamente, no se lo lamenta, está respaldada por la fuerza de Estados Unidos, la fuerza de una multinacional, de una petrolera tan grande como ExxonMobil y por los organismos internacionales, lo cual, digamos, nos deja unos indicios. ¿Cómo va a ser todo? Venezuela va a estar protestando, sí deja claro que no va a ceder su soberanía, pero en términos, a efectos prácticos, pues vamos a ver lo que va a suceder. Está claro que Venezuela no va a actuar, no va a ponerse, digamos, no va a invadir Guyana, vamos a ser claros, pero a mí no me cabe dudas de que en esas aguas Chevron va a operar tranquilamente. sí, pero tranquilamente, eso es lo ExxonMobil, que a mí me perdón. genera, eso es lo que a mí me genera duda, porque vos podés tener toda la fuerza y el apoyo del imperio y el apoyo general de los países que le responden, ¿sí? Pero, como sabemos, la historia es larga, no se detiene ni acá, ni en 2 años, ni en 5, y la producción petrolera, por ejemplo, para las empresas que se quieran instalar ahí, eh, y ese litigio va a seguir existiendo, y la resolución puramente no lo resuelve. Imaginemos, es una comparación un poco grotesca, pero imaginemos la situación que estamos viendo ahora en Israel y en Gaza. O sea, vos podés tener el apoyo de toda la fuerza, pero el conflicto puede ser eterno. No le conviene a ningún Estado que un conflicto sea eterno, porque siempre va a haber mecanismos de que los Estados, porque los Estados son la organización de la fuerza de una población de millones de personas, siempre tienen mecanismos para complicarla. Es necesario, a mi gusto, es la mejor solución la búsqueda negociada de cómo se maneja ese territorio, porque el tiempo sigue, y eso lo saben las autoridades de Guyana, también las venezolanas. No es que esto se resuelve hoy en la Corte Internacional de Justicia o con el apoyo de Estados Unidos o por la vía de los hechos y se terminó el pleito y Guyana empieza a producir petróleo y se transforma en una especie de emirato árabe, pero en el norte de Sudamérica, y ahí se termina. No, eso no es fácil si tenés 20 millones al lado que te están reclamando la soberanía, porque eso no es una situación sostenible en el mediano plazo sin conflictos. Pero bueno, a ver, ahora que está Marco, aprovechemos que ahora tiene vitalidad su imagen, así que seguramente también su voz. A ver, ¿ahora sí me escuchan bien? Perfecto. Adelante. Vamos. Bueno, les cuento un poco cómo está el clima por acá. Está todo el proceso de campaña, ahora esta semana cerrando ya los diferentes actos. Han sido movilizaciones bastante importantes, por lo que se vio, y el viernes, o sea, mañana, va a cerrar en Caracas.
hay como muchos temas de conversación al respecto, ¿no? Pero creo que un elemento político interno que se dio en estos días que es interesante es el hecho de que varios dirigentes de la oposición comenzaron a pronunciarse a favor de votar en el referéndum. Estoy hablando de Capriles Radonsky, por ejemplo, de Henry Ramos Ayub, y entonces hay un conjunto de vectores de la oposición que están diciendo, bueno, es un tema nacional, que es lo que quería el chavismo, suprapartidario, por lo tanto, vamos a ir a votar sí a las 5 preguntas del referéndum, en general, algunos plantean matices en cada pregunta. Y algunos pocos han quedado por fuera, pidiendo incluso que se suspenda, como María Corina Machado, ¿no? Entonces, es interesante, pues se dio como un desplazamiento del mapa interno. Aquellos actores de la oposición que apoyan el referéndum y aquellos que dicen que no, centralmente María Corina Machado, que queda asociada un poco a la línea del adversario, que es el gobierno de Guyana, la ExxonMobil y Washington, ¿no? Así que eso hay que ver cómo se traduce el domingo en votación. Yo, en lo que estoy mirando a modo particular, es cuánta gente va a ir a votar. Porque es importante en vista de que cuanta mayor votación haya, mayor legitimidad le otorga al resultado electoral del domingo, en una pulseada que no termina el domingo, sino que va a prolongarse. Leandro recién hablaba de la quinta pregunta, que es sobre la conformación del estado de Guayana Esequiba, que ya hoy Jorge Rodríguez está diciendo que se va a crear el día siguiente, y por lo tanto va a haber un nuevo estado en Venezuela. ¿Cómo eso va a traducirse? ¿Cómo eso va a procesarse? ¿Cómo va a efectivizarse y hasta dónde? Es parte de las preguntas, ¿no? En todo caso, eso es lo que está hoy sobre la mesa y finalmente, para cerrar un poquito mi intervención, este viernes también la Corte Internacional de Justicia tiene que decir si acepta el pedido de Guyana, que es el de decir que Venezuela no tiene derecho a hacer un referéndum dentro de su país, lo cual es bastante como difícil de explicar por qué una comisión, una corte internacional prohibiría a un país hacer un referéndum. Así que hay que ver qué dice la Corte Internacional el viernes. En todo caso, acá en Venezuela hay una lectura dominante de que la Corte no es neutral, no es un ente parcial por arriba de las partes, sino que es un organismo muy permeado por intereses transnacionales, intereses de potencias. O sea, no es un arbitraje limpio el que va a pronunciarse este viernes y más adelante sobre el fallo que pide Guyana. Vamos, es una suerte de segundo laudo arbitral, ¿no? Estamos aquí frente a repetición de esto mismo, ¿no? Sí, absolutamente. De hecho, el planteo acá en Venezuela es no reconocer la Corte. Hay una tensión ahí sobre ir a defenderse, no reconocer que es la postura histórica de Venezuela, pero sabiendo que el día en que la Corte tome la resolución, seguramente es una resolución inapelable. La Corte Internacional de Justicia es de Naciones Unidas, ¿no? Por eso Guyana va ahí. E incluso hay un ministro creo que no sé si turismo o minería de Guyana, que en 2017 reconoció que la defensa de Guyana la financiaba la ExxonMobil, digamos, ¿no? Entonces, acá es muy claro, hay lo que vos explicaste, un pozo petrolero que apareció, que es Guyana, con una población muy pequeña, una legislación muy frágil, un sistema político totalmente endeble, con una transnacional como la ExxonMobil, que tiene capacidad de poner a producir eso. ¿Y cuál es el peligro principal que se está dando? Además de todo esto, es que la ExxonMobil está avanzando no solamente sobre las aguas en disputa, sino que lo que denuncia el gobierno venezolano es que está empezando a meter una patita en aguas que no son de disputa, que son de Venezuela. Entonces es un conflicto que está tomando como un espesor cada vez más grande. Bueno, nos estamos quedando sin tiempo para este tema y propongo pasar ya a Argentina mientras a Marco le está durando su internet para que también pueda aportar un poco sobre estos recientes movimientos en el gobierno, en el futuro gobierno de Milei, todo lo que hace el presidente electo, la recogida de cable, las confirmaciones, etcétera, etcétera, Marco. Bueno, son un montón de cosas. Está bueno la expresión de la recogida de cables, porque efectivamente algunas cosas ya anunció que no van a hacer. Pero empiezo por lo que Sí, algunos de va los a ser. debates que están dando vuelta, ¿no? En primer lugar, algunas cosas sí va a hacer. Hoy la próxima canciller, Diana Mondino, ya anunció que Argentina no va a entrar a los BRICS, lo cual se esperaba que fuera así, pero confirma que no va a entrar a los BRICS. Nota al pie, en los BRICS están los principales socios comerciales de Argentina, Brasil, China, la India. Javier Milei se fue a Estados Unidos, por lo tanto reconfirma esta idea de
un alineamiento con la política exterior estadounidense, fue a rezar a la tumba de una figura de la comunidad judía, así que es un alineamiento con Estados Unidos y con Israel, y eso implica salirse por lo pronto de el BRICS que recién entraba Argentina. Hay un intento de control de daños también, ¿no? O sea, ha habido una suerte de moderación diplomática hacia con Brasil y hacia con China por parte de los comunicados de la oficina del presidente electo Javier Milei, que así se llama. Así que eso, por ese lado, no hay tanta sorpresa. Lo que está viendo mayor sorpresa es, y tiro los titulares para que vayan desarrollando, cómo se conforma el gabinete. Hay una puja, evidentemente, con Macri, y un juego muy complejo que se está dando ahí. Macri quiere, de alguna manera, coparle parte del gabinete, pero Milei también está como intentando cooptar cuadros del macrismo, como la propia Patricia Bullrich. Así que ahí hay un frente de tensión. Y lo económico. Por un lado, la dolarización efectivamente no estaría siendo parte de la hoja de ruta, puso al frente de Economía al principal endeudador de Argentina, que es Caputo, que es el que tomó la deuda con el Fondo Monetario Internacional, y finalmente está anunciando este titular trágico, que es un promedio de unos 20 meses de estanflación, o sea, estancamiento con inflación. O sea, el presidente electo está anunciando a la población argentina que va a ser un shock fiscal, que va a ser por las buenas o por las malas, y que se nos viene la mitad de su periodo con esta inflación. Eso es una manera de presentar lo que todavía no empezó, pero ya empezó. Bueno, ¿puedo hacer unos comentarios, Adelante, estimado? adelante desde la República Oriental, De donde van este a lado recibir a del muchos plata, argentinos. de este lado del plata. Hay algunos movimientos, digamos, telúricos en la economía argentina que anticipan un poco más allá de los anuncios o lo que digan los que está diciendo Milei, lo que va a hacer en concreto, lo que por lo menos creen muchos actores económicos que va a suceder y que a mí me llaman poderosamente la atención, o no me sorprenden tanto, pero algunos, otros sí, pero que creo que tenemos que analizarlo. Por ejemplo, están llegando telegramas de despido o de suspensión de trabajadores en muchísimos lugares del parque industrial de Argentina. Me refiero, por ejemplo, en las ensambladoras de autos en la provincia de Córdoba, en otras fábricas, en trabajadores de la construcción, posiblemente alentado por esta idea de Milei de suspender totalmente la obra pública, pero incluso en empresas que pertenecen a la familia de Toto Caputo, como pueden ser las empresas que ensamblan los aparatos tecnológicos de tipo teléfonos y laptops, computadoras, en el sur de la Argentina. Recordemos que Argentina había desplegado durante los últimos, sobre todo en el kirchnerismo, pero durante por lo menos 10 años, un impulso al desarrollo de ese tipo de industrias tecnológicas, sobre todo, ya le decía, en el sur de la Argentina, pero de todas maneras los empresarios que eran los dueños, son los dueños de esas empresas, de esas ensambladoras o de esas tecnológicas, forman parte del establishment argentino y de hecho son, Caputo, por ejemplo, es uno de los más importantes. Por lo cual las medidas que están tomando de mandar telegramas de despido y suspensiones, ¿sí?, preanuncian que la política de apertura indiscriminada, porque eso se sostiene porque no está abierta la economía al punto de que los importados te coman el mercado interno, ¿no? Y la política de desindustrialización viene en serio. Para mí eso es evidente por lo que están haciendo los propios actores económicos, el empresariado. Y hay que ver lo que sucedió ahora en la reunión de la Unión Industrial Argentina, donde estuvo presente Axel Kicillof, entre otros gobernadores, y el discurso de Axel Kicillof es bastante claro. Puede llegar a haber una estabilidad dentro de una lógica completamente ultraliberal, pero es una estabilidad desindustrializadora, como la que ya planteó en su momento el menemismo con la convertibilidad. Esto puede tener un impacto enorme en la masa de trabajadores en Argentina, porque es mucha la masa de trabajadores asociados a la producción industrial en Argentina todavía. Y ya sabemos lo que sucedió en los años 90. Creo que eso tiene preocupado incluso a buena parte del electorado de Milei. Mucha gente que lo votó que está viendo que le llegan los telegramas de despido. Otro fenómeno económico que me parece que capaz que Marco tiene alguna explicación, pero que es notable. Lejos de irse el peso a devaluar y a sobredevaluar, sobre todo después de las declaraciones, de decir que era un excremento, que no tenía ningún valor, del propio Milei,
el peso se está revalorizando en relación al dólar, lo que va en contra de la intención de dolarizar, que claramente está descartada al designar a Toto Caputo como ministro de Economía, ¿no? Pero es un hecho que ese fenómeno de revalorización a mí me ha resultado inesperado. Pensé que iba a haber una corrida, que iba a aumentar el valor del dólar, del dólar en pesos, o sea, se iba a devaluar todavía más. Otro fenómeno que creo que está bueno mencionar, que tiene que ver con esa cosa que sucede abajo, pero que algo dice, es que aparentemente, capaz que Marco lo puede confirmar o no, o capaz que estoy equivocado, pero es lo que he venido leyendo y más o menos viendo por ahí, es que los nuevos contratos de alquiler están todos como en suspenso. Y esto también es una cosa que que te revela algo, porque hay una intención, aparentemente, del gobierno de Milei de liberar los precios, de dolarizar todo eso, y bueno, los propietarios seguramente no quieran firmar a contratos hasta saber con qué regla, a qué precio fijarlo. Y esto, por supuesto, genera zozobra en la enorme mayoría, por ejemplo, de los jóvenes, pero una enorme parte de la población argentina que es inquilina, que vive en alquileres y que ya venía con un régimen de ajustes insoportables y además solo protegido por una ley de alquileres que, por otra parte, el gobierno de Milei está en contra. ¿Sí? Esto es otro tema que me parece como medio crucial porque va a tener un efecto sobre la vida concreta de la gente. Y lo otro, te lo dejo como pregunta, se los dejo como pregunta a los dos. Plantear una estanflación, es decir, inflación, pero con estancamiento. Argentina venía creciendo en su economía en los últimos tiempos. Y los gráficos muestran que durante el gobierno de Alberto Fernández creció la economía. ¿Sí? La economía que había crecido durante el kirchnerismo, que cayó en picada durante el gobierno de Macri, creció en el gobierno de Alberto Fernández, creció bastante, no como para emparejar el máximo del kirchnerismo, pero sí bastante, y pese a todo lo que podamos decir de su gestión y de la economía argentina durante estos años. Pero esta inflación significa alta inflación y nada de crecimiento, o sea, dilución total del salario y pérdida de empleo. ¿Eso es tolerable por la sociedad argentina? 2 años. Yo, en mi experiencia de haber vivido en Argentina 7 años, me suena raro que ese pueda ser el plan político si no hay al lado, digamos, una apuesta muy feroz a la represión, pero muy feroz a la Pero represión. es que Milei te lo dijo en una de las primeras entrevistas cuando le han preguntado sobre, y usted sabe que el país es bastante complicado, en la calle se puede armar, y él dijo que se va a cumplir la ley, lo cual significa que se va a reprimir a Sí, pero mansalva. eso, Y la de derecha hecho, dice el esas hecho de que cosas. Patricia Bullrich vuelva como ministra de Seguridad también nos da un indicio de por dónde va a ir todo eso. Recordamos perfectamente la gestión de Patricia Bullrich al mando del ministerio en la época de Macri. Entonces, eh, Es posible yo que no sea también es esa lo que me finalmente. pregunto, si se va a esta inflación, si se van a liberar los precios, con lo cual los precios de Argentina van a ser equivalentes a los de acá, pero los de Europa, no sé, por decir, de algún lugar así más caro, ¿no? Los sueldos se van a estancar si la gente está recibiendo despidos, cartas de despido, si se van a subir las tarifas, ¿hasta qué punto va a poder aguantar la sociedad argentina toda esta presión sin protestar? Y si la van a reprimir en la calle, donde a mí, sinceramente, no entiendo qué escenario nos espera ahí. Sí, una pequeña acotación porque lo que estuvo pasando este jueves es que algo se prendió una luz. Perdón, tengo una luz atrás mía ahora. Este jueves hay una tensión, yo les decía, entre Macri, Milei, Victoria Villarruel sobre la conformación del gabinete y los espacios. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Bullrich, esto es lo que está reconstruyendo la crónica periodística de su lado, hizo un acuerdo con Milei para asumir en Ministerio de Seguridad, pero lo hizo de espaldas a Macri, o sea, sin consultar a Macri, lo cual generó una tensión con Macri, porque lo que Macri quiere es entrar como bloque y él conducir a quienes están en el gobierno. Y la última negociación es que Patricia Bullrich iría al Ministerio de Trabajo
que además la están reduciendo a secretaría por lo que dicen, y no está claro quién iría en seguridad, lo cual no es mejor, porque en seguridad quien quiere conducir es Victoria Villarruel, cuya historia política es la de la defensa de la dictadura, y ella siempre ambicionó seguridad y defensa. Es decir, que si no fuera a ir, y ahora apareció Simón Bolívar, si no fuera a ir Patricia Bullrich, tal vez fuera un cuadro de Villarruel o la misma Villarruel. En todo caso, está claro que lo que se avisora es una alta conflictividad, lo cual es una trágica noticia. Y después hay otra cuestión que a mí me interesa y yo creo que es bastante importante, es todo el tema de la batalla cultural, ¿no? Hablamos mucho de la batalla cultural y aquí está claro que parte de los ministerios y parte de lo que va a hacer ese gobierno está enfocado hacia allí, porque hoy estaba leyendo un artículo de Página 12 que hablaba de una encargada de Milei para el área de educación. Ya saben que Milei va a tener un mega ministerio que se llama Capital o Capital Humano, no podía tener otro nombre más empresarial también. Ese mega ministerio va a tener secretarías de salud, de trabajo, de desarrollo social y uno de ellos es de educación. Y al mando de educación va a estar una tal María Eleonora Urrutia, que es una mujer, primero está casada con un chileno que se presentó por parte del pinochetismo a las presidenciales de Chile de 1982, y Página 2 le ha rescatado algún que otro artículo en el que habla abiertamente sobre, o sea, se refiere a la dictadura militar, al golpe de Estado, golpe militar como la pacífica sublevación militar, habla de la reapertura de los juicios contra los genocidas como algo que fue un acto de venganza por parte de la izquierda, extrema izquierda, de Néstor Kirchner. Es una serie de delirios que sinceramente si lo lees así, dices, bueno, pues un fascista suelto más, pero esta es la persona que va a estar dirigiendo el área de educación en Argentina, lo cual a mí de aquí a 4 años me gustaría ver cuáles van a ser las medidas, qué es lo que van a enseñar en las escuelas y bueno, habría que verlo, ¿no? Y sobre todo pensar en las consecuencias que supone todo esto. Esto que está señalando de María Leonora de Urrutia, además viene a demostrar lo que, bueno, muchas veces hablamos acá, pero es cada vez más notorio, cómo te están sirviendo el mismo vino, ¿no? Están recauchutando o trayendo de nuevo al poder en Argentina a sectores que eran marginales ya en la historia argentina, eran marginales y que representan indudablemente la continuidad con el proceso dictatorial. No es nada nuevo lo que están planteando, están trayendo lo peor de lo rancio, de lo viejo, ¿sí? En algunas áreas es notable. De todas maneras, he leído y me ha interesado mucho el análisis porque creo que puede haber algo decía Iván Jagroski hace unos días en su habitual columna de los martes, hay una tensión también entre Milei y Villarruel. O sea, hay una cierta, algo observa Milei de que Macri y Villarruel funcionan en tándem. De hecho, ella ha hecho actos como unilaterales, de ir a visitar a los policías, de hacer como Sí, movidas. un marcar cancha, ¿no? Esta es mi parcela y la abanderada de esta gente soy yo, así que ojo, cuidado, que las Fuerzas Armadas me apoyan. Un poco así lo entendí, no sé si qué opinarán Claro, ustedes. es posible que sea así, porque además lo que en otros países podría ser conspiranoia, en Argentina es perfectamente posible y además te diría que es hasta probable que haya conspiraciones entre Macri y sectores como Villarruel u otros sectores de la derecha para, en el caso de que Milei no le vaya bien en su planteo austríaco, demasiado extremista dentro de cierta lógica, sustituirlo. No puede estar ese plan, porque acá el poder es otra cosa, no es Milei. O sea, Milei puede parecerte un personaje exótico, un loco, pero hay poderes reales atrás, que saben que tienen una oportunidad en este momento que es bastante histórica, por cómo quedó parado la discusión ideológica en la Argentina. O sea, por esta especie de derechización que no sabemos si es tal, pero que marca que algunos discursos que eran inaceptables, hoy la gente está dispuesta a soslayarlos, ¿no?
Y eso es una oportunidad para la derecha. Y la derecha va a intentar aprovechar esa oportunidad. Otro dato, en las últimas horas, creo que fue en el día de ayer, la justicia tomó... Está muy emocionado con lo que tomó la justicia, evidentemente, Leandro. En todo caso, a ver, estás con sonido. Marco, no sé si sabes tú, si puedes completar o vamos al corte ya directamente. No, lo que iba a decir, Leandro, que intuyo yo, son fallos que tomó la justicia. Uno, para sobreseer a Macri, en el caso del submarino y el espionaje. Dos, reabrir causa a Cristina. Tres, además, suspender las elecciones a la Bombonera, porque a todo esto, en Boca, quiero decir, Macri está disputando para volver a tomar el control de Boca Juniors, que es su plataforma política originaria. Entonces, yo solamente voy a cerrar con esto. Hay un conjunto que dan cuenta de una inestabilidad acerca de cómo va a ser este gobierno que va a asumir y cómo lo regulan, cómo lo calibran entre sectores muy desbocados en su voluntad represiva, en su voluntad de ultrafinanciarización de la economía, shock fiscal, una suerte como de momento muy traumático, y aquellos que desde adentro deben estar diciendo, bueno, pero todo eso aguanta, o todo eso es un tren que va a chocar de frente contra una montaña. Bueno, me parece que se está en eso. En todo caso, lo que yo no tengo duda, y lo puedo asegurar hoy según mi análisis, es que Milei asume el 10 y el 11 va a ir con mucha fuerza en todos los planos que pueda ir en este momento. O sea, no van a esperar, ya lo dijo, no hay gradualismo, hay una radicalidad inicial, hay derrota política en el peronismo, por lo tanto va a arrancar desde el minuto cero. ¿Cómo se va a configurar todo eso? Es para mí, tragedia que vamos a ver en los próximos días, ya cuando se ponga la banda presidencial por parte del expresidente Alberto Fernández. Muchachos, nosotros vamos al corte y volvemos enseguida. Los uruguayos tenemos un montón de soluciones. Con Navidad, pero sin Navidad, con Navidad, con Navidad, sin Navidad, sin Navidad, sin Navidad, con Navidad, con Navidad, con Navidad, sin Navidad, sin Navidad, con Navidad, Navidad. Si en 30 años te brindamos todas estas soluciones, imagínate cómo serán los próximos. Vamos por más. Con Navidad, con Navidad. En un mundo saturado y hasta abrumado por la información, es vital apoyar un medio de comunicación alternativo que desafíe el status quo, que aporte una perspectiva diversa para pensar de forma crítica y hacer aportes a la construcción de un futuro más sustentable. Es una voz para aquellos que no tienen voz en los medios hegemónicos. Es una plataforma para las ideas innovadoras y las voces disidentes. Apoyar a Caras y Caretas es fomentar la libertad de expresión y la diversidad informativa. A veces estamos muy en la chiquita. Y si no, mira. Sí, ponele choclo, picles, ¿te gustan? Dale, ponele todo. Total es gratis. Estamos tan en la chiquita que barremos cualquier tipo de límite. ¡Epa! ¡Qué boquita! ¿Eh? Pero, aunque parezca que hasta los más chiquitos están en la chiquita, solo parece. Tomá, pateala, campeón. Porque los uruguayos somos grandes. De corazón, no estés en la chiquita. Pensá en macro. Cuanto más compras, menos pagás. Macromercado es negocio. En lo que va del periodo, el recorte en la ANEP supera los 150 millones de dólares. Pueden y deben rendir más.
Que no te recorten el futuro. FENAPES. Volvemos en Macondo, saludamos a toda la comunidad que nos está acompañando. Retomamos con el tema ahora Gaza. Qué tema, además, este conflicto que ya lleva, bueno, desde el 7 de octubre hasta ahora, ya 50, 60 días, pero que tuvo en los primeros días en la semana pasada una tregua, ¿sí? De 4 días primero por intercambio de rehenes, que se cumplió, no sin dificultades, estuvo a punto de naufragar la propia tregua, ¿sí? No está claro que Israel haya cumplido del todo, pero bueno, la tensión estuvo, pero se mantuvo y se extendió y todavía se mantiene. Y el intercambio de rehenes ha sido público, por lo menos ha sido clara cuál ha sido la línea de ese intercambio, es menores, niños y mujeres, rehenes de Hamás, y también lo que Israel llama prisioneros, pero que podríamos decir que son rehenes también de Israel, porque muchos son menores de edad, niños y niñas que fueron juzgados por tribunales militares en el único país del mundo que juzga a niños en tribunales militares. Lo cierto es que ese intercambio se ha verificado, se ha extendido el cese al fuego, pero nada indica que el cese al fuego se vaya a extender mucho tiempo más. A pesar de que existen negociaciones aparentemente entre Israel y Hamás, auspiciadas por Qatar, sabemos que en Qatar además es donde permanece en el exilio la dirección más importante de Hamás. Está la sede política de Hamás en Doha. Ahí está la dirección política, pero, y donde por supuesto debe estar metido también los Estados Unidos, que juegan un papel directo en este conflicto. Mientras tanto, Estados Unidos sigue tomando decisiones, como en el Congreso, por una amplísima mayoría, decir que el antisionismo es antisemitismo, o sea, extendiendo el concepto de antisemitismo al antisionismo, lo cual genera también problemas internos dentro de Estados Unidos y sobre todo dentro de los sectores demócratas. Pero esta es la situación que se ha presentado mientras siguen surgiendo dudas dentro de Israel sobre qué fue lo que pasó exactamente el 7 de octubre. ¿Sí? De esto ha habido filtraciones en la prensa israelí, no me refiero a la prensa internacional, sino Haaretz y otros medios muy importantes de Israel, donde se responsabiliza a las fuerzas israelíes de por lo menos varias de las víctimas en aquella fiesta, ¿recuerdan? O sea, no, las cosas no son tan claras como quisieron o se hizo aparecer en un momento. Esto no desconoce que hubo actos de terrorismo de Hamás, por lo menos desde mi punto de vista los hubo, y los he repudiado. Lo que no está claro cómo fue toda la situación esa, también eso es algo que se está discutiendo o se está ventilando en la propia Israel, donde Netanyahu empieza a tener una oposición que incluso se le planta frente a las estructuras gubernamentales de la gente, que ya es algo como bastante innegable. Ahora bien, ¿puede prolongarse más este cese al fuego? ¿Qué es lo que ustedes observan así en las lecturas que pueden ir haciendo de lo que está sucediendo? Bueno, yo quería retomar un poco esto que decías sobre las informaciones en prensa que sugieren que ha habido fuego amigo, ¿no? Que ha habido víctimas como resultado de fuego indiscriminado, entiendo que desde helicópteros israelíes, y esto cuadra perfectamente con esa doctrina militar que fue formulada por un general israelí que se llama la doctrina Dahia, ¿no? Que es básicamente fuego indiscriminado y no distinguir entre objetivos civiles y militares. Básicamente Israel está actuando siguiendo esa doctrina. Lo han hecho en el Líbano, lo han hecho en Gaza y efectivamente podían haberlo hecho en respuesta al primer ataque de Hamás del 7 de octubre. Evidentemente que sí. Yo también quería que reflexionemos, hablemos un poco, analicemos todo lo que ha pasado en estas últimas horas aquí en España, porque ya lleva varios días en el debate público, precisamente a raíz de la visita de Pedro Sánchez, de ese encuentro con Netanyahu. Israel acaba de retirar temporalmente su embajadora de España.
básicamente diciendo que Sánchez está justificando el terrorismo. A mí, sinceramente, después de haber leído todo lo que ha estado diciendo, no sé, una persona como Gustavo Petro, o después de que Bolivia rompiese las relaciones con Israel hace ya un tiempo, pues las declaraciones de Sánchez no me han generado, no me han resultado tan escandalosas. O sea, básicamente, primero empezó diciendo que Israel tiene derecho a defenderse, pero dijo la matanza de civiles en Gaza es inaceptable y el número de palestinos muertos es insoportable. Esto es lo que ha dicho Pedro Sánchez. Ustedes dirán si esto es tan disruptivo, obviamente para Israel lo es, que ya lo están equiparando básicamente con Hamás, pero no sé qué opinarán ustedes sobre todo esto. A mí me da la impresión que tiene que ver con quién es el mensajero, ¿no? Y la jerarquía real de la geopolítica. Es decir, no es lo mismo que lo anuncie un presidente sudamericano, que lo diga Luis Arce, Gustavo Petro, que lo diga un presidente europeo. Para mí ahí hay una primera como diferenciación. Y después que evidentemente no hay margen para nombrar las cosas. O sea, lo que dijo Pedro Sánchez es una descripción. Es decir, han cometido actos que no respetan el derecho internacional. Es un hecho, no es una especulación, no es una interpretación, pero ni para eso hoy hay espacio, digamos, ¿no? Me parece que lo que está pidiendo la israelí es alineamiento total, no se denuncia, incluso acordémonos que fueron contra Antonio Guterres, el secretario general de Naciones Unidas. Quiero decir, acá hay una exhibición de un poder israelí que tiene detrás, como en esos dibujitos animados, a uno más grande que es Estados Unidos, que está acá, de hecho, en este cuadrito que tengo atrás, que es el que le permite, digamos, ese tipo de intento de disciplinamiento a toda voz disidente al relato que pide Tel Aviv, en particular, cuando estamos viendo las imágenes de lo que es la destrucción en Gaza, por la pausa humanitaria, donde digamos, incluso está el debate de, bueno, la gente que tuvo que exiliarse, refugiarse, ese éxodo al sur, si quiere volver al norte, no hay ni siquiera a dónde volver. O sea, no queda piedra sobre piedra. No es que han destruido edificios, es que han arrasado barrios enteros con todo lo que había ahí. O sea, hay un nivel de destrucción tan grande que no es un nivel de destrucción que uno diría, bueno, esto es parte de una intento de destruir a Hamás. Es algo mucho más profundo, que es lo que se viene denunciando. Acá no es Hamás sí, Hamás no. Hay un plan contra la Franja de Gaza, que además me parece, y no sé cómo la ven ustedes, está en un punto como complejo, porque Egipto no abrió las fronteras, o sea, no se van a ir a Egipto. Adentro, la mitad de la franja está absolutamente destruida, está la población refugiada en el sur. ¿Y qué es lo que sigue? Una administración de tipo militar. ¿Sobre qué? Sobre las ruinas. Toda esa población no le van a dejar entrar cemento para construir y van a vivir en carpas de aquí hasta el fin de los tiempos. O sea, estamos en una zona donde no está ni siquiera claro qué es lo que quiere hacer Israel. Y acertar en ese objetivo es acertar en pensar si la pausa humanitaria sigue o no, por ejemplo. Para mí, y corríjanme, digan qué les parece, Israel no terminó con su objetivo. O sea, ahora está negociando rehenes. Yo creo dos cosas. Con respecto a lo que estaba planteando Ina, comparto completamente con Marco. Israel, el gobierno de Israel está dispuesto a aceptar, más allá de la molestia o lo que le genere, prescindir de los apoyos de cualquier región, país, bloque por fuera de la OTAN, pero en la OTAN salvo Turquía, que ya sabemos cuál es, que es una relación muy particular la de Turquía con la OTAN, pero no deja de ser uno de los miembros que está desde hace 70 años, del 52, y además está en la región, no va a aceptar ninguna deserción. Cualquier palabra que venga de un presidente, por ejemplo, Pedro Sánchez, y para Israel significa que empieza a haber ruido donde no puede haber ruido, que es en Estados Unidos y, bueno, ese eje central de la OTAN. Porque saben perfectamente que ese es el soporte que tienen. Y es un soporte que incluso banca algunos pronunciamientos, como algunos países de estos mismos que votaron en la ONU pidiendo el cese al fuego, pero no más. Ni el Parlamento Europeo, o sea, ellos lo tienen que tener abroquelado atrás. Eso es parte de la lógica que tiene para Netanyahu, es fundamental, porque además los objetivos militares de Netanyahu,
y esto podríamos discutirlo, yo no soy un experto en temas militares, pero nada por el estilo, pero leo y me doy cuenta que jamás planteó, casi de arranque, la negociación de rehenes por rehenes, cosa que ya tenía antecedentes, ¿no? Porque hace 10 años se negoció rehenes por rehenes, ¿sí? Y Israel no quería. O sea, Israel dio la sensación de que se la jugó a rescatar los rehenes en operaciones militares y finalmente tuvo que negociar, ¿sí? Y ahora negoció además teniendo que asumir mundialmente algo que los expertos, los informados saben, pero el mundo no, que es que ellos tienen menores, tienen niños detenidos, porque es eso lo que negociaron, ¿sí? Y jamás ahí da una demostración de fuerza, diciendo, mirá, los rehenes se liberan acá si se negocia, y si no, no. De hecho, este desastre también, porque no hay, es indiscutible que es un desastre. Primero, la existencia misma de rehenes lo es, pero hay un bebé que estaba de rehén de Hamás que murió, que fue, Hamás dice que fue por un ataque israelí, ¿no? Una familia, pero incluía un bebé, o sea, es un desastre. Pero no es la pauta general de lo que está sucediendo con los rehenes, que parecen salir en buenas condiciones de salud, de acuerdo a las imágenes, incluso se los ve bastante confortables, a los rehenes que tienen Hamás, ¿no? Todo esto está sucediendo. Yo creo que nos estamos quedando sin tiempo. Un elemento más que quería traer hoy es que más allá de los discursos, de las alusiones a la Torá, las alusiones al Amalek, del supremacismo israelí, yo creo que en algún momento también habrá que analizar, más allá de los objetivos militares y todo eso, también habrá que analizar la parte económica de todo. Y volviendo al petróleo, que es el tema con el que empezamos, en el caso de Guyana, el Esequibo de Venezuela, hace unas semanas el Ministerio de Energía de Israel otorgó unas 12 licencias a 6 compañías para explorar yacimientos de gas frente a las costas mediterráneas, donde incluidas las aguas de Gaza precisamente. ¿Quién recibió esas licencias? Recibieron British Petroleum, una empresa coreana, los italianos Eni, una empresa azerí, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que hay que mirar a veces también en uno de esos análisis a lo que se llama la plataforma Leviatán, que es donde están esos yacimientos, y también a lo mejor conectarlo con el corredor SIMEC, que es la infraestructura que piensan como la alternativa de una franja o una ruta a la ruta de la seda china, que precisamente conectaría la India con el Medio Oriente y Europa, saltándose el canal de Suez a través de Israel. La entrada en Europa sería a través de Israel. Israel estaba firmando esos acuerdos de Abraham, estableciendo relaciones con países del Golfo Pérsico precisamente para eso. El pueblo palestino, sus reclamos, su lucha claramente no estaban incluidos en ese proyecto, y toda la limpieza étnica y la expulsión hacia el norte se hace, creo, entre otras cosas, para llevar a cabo todo ese megaproyecto económico del que vamos a hablar en alguna ocasión más adelante, porque como siempre nos hemos quedado sin tiempo. Bueno, yo por mi parte despedirme, menos mal que se pudo estabilizar la imagen para hablar de todos estos temas tan importantes, y nos veremos el jueves que viene en un nuevo Macondo. Ya se acerca a fin de año, de a poquito. Gracias a Simón. Hoy era el Macondo 69, me han dicho nuestros seguidores, ¿eh? Ojo a eso. El próximo Macondo 70, próximo jueves, nos vemos.